Buenas tardes, amados hermanos. Este tiempo maravilloso, Señor, vamos a darle gracias al Señor para que nos permita también por su gracia y su favor recibir un mensaje de parte de Él por medio de su palabra, para que nosotros podamos seguir creciendo en Él, conociéndolo a Él cada día más. Por eso hoy te damos gracias, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú tomando el control de este tiempo maravilloso, que seas tú colocando tus palabras en mi boca para que salgan con el efecto que tú quieres para tocar los corazones de cada uno de mis hermanos. Y te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Amén. Bueno, hermanos, hoy el tema que me corresponde es la imposición de manos y por sus llagas. Vamos a mirar primero la imposición de manos. La palabra de Dios dice en Hebreos 6:12: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Entonces vemos que según estos versos, la doctrina de la imposición de manos puede ser tomada dentro de un todo que tiene relación con la visión. Por eso es que es necesario que las personas se arrepientan, es necesario que nos arrepintamos, que además que crean en Dios y sean bautizados. Esto es como lo fundamental para poder de que todas estas cosas que Dios nos quiere dar sean propicias para nosotros y pueda así causar el efecto y que los planes de Dios se cumplan en nuestras vidas. Dice, a través de la imposición de las manos reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Y también empiezan a trabajar al ser enviadas. Y éstas a su vez impongan las manos sobre otros. Fundamental, cuando empezamos este camino maravilloso con la imposición de manos en el bautismo. Ahí está el inicio de todo. Tenemos que las razones para la imposición de manos, generalmente vemos que la Biblia menciona 3 razones para lo cual se usa la práctica de la imposición de manos. ¿Cuáles son estas 3 razones? Vamos a ver. La primera dice para sanidad de los enfermos. La segunda, para impartir el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Y la tercera, para transferir autoridad y bendición bajo cobertura. Entonces veamos la primera, que es la sanidad de los enfermos. Jesús dijo en Marcos 16:18, y estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí lo fundamental, la fe. Porque el que cree, Dios lo hace. Jesús lo practicó. Jesús impuso las manos sobre enfermos para que estos sanaran. Hay que notar también que este no fue el único método que él utilizó para orar por los enfermos. Dios es Dios y Él utiliza todo lo que sea necesario, y así lo hacía Jesús, porque Jesús hacía lo que el Padre le mandaba. Nosotros esto lo podemos confirmar si nosotros vamos a la palabra y leemos, que es una tarea para cada uno de nosotros. El caso del leproso, eso lo encontramos en Mateo 8 del 1 al 3. Pues por cuestiones de tiempo no puedo leer, pero les doy todas las citas bíblicas para que ustedes en su casita lo busquen y confirmen que lo que estamos viendo aquí está escrito en la palabra, por lo tanto es verdad.
La hija de Jairo, eso lo encontramos en Marcos 5, del 22 al 24 y 35 al 43. Otra es en Nazaret, Marcos 6, 5. El sordomudo, en Marcos 7, 32 al 35. Un ciego, en Marcos 8, del 22 al 25. Una multitud, Lucas 4, 40. La mujer encorvada, Lucas 13, del 10 al 13. Esos son los versículos donde si nosotros vamos y escudriñamos esta palabra, vamos a entender que allí está escrito el testimonio de los milagros que Jesús hizo en el tiempo de él. Ahora, los discípulos y los apóstoles también lo practicaron, porque Jesús les enseñó y ellos lo pusieron en práctica. Debemos observar que quien quiere ver milagros tendrá que poseer un interés genuino de testificar para que otros crean en Jesús y sean salvos. Por eso es tan importante a nosotros dar los testimonios en la congregación, para poder que con esos testimonios la gente crea que es verdad, que la palabra es viva y eficaz, y que todo lo que el Señor dice en su palabra es verdad. Y si nosotros lo creemos, entonces vamos a ver la realidad. Entonces, esta parte que nosotros tenemos que confirmar con la palabra, que es donde nos demuestra que los discípulos y los apóstoles practicaron la imposición de manos, la encontramos en Marcos 16, 17 y 18, donde Jesús les ordenó, Jesús les ordena a ellos que hagan, que practiquen lo que Él les ha enseñado, que es la imposición de manos, para que se puedan dar los milagros y la gente vea que es verdad y crezca su fe. Ananías, cuando oró por Pablo, esto lo encontramos en Hechos 9, del 12 al 17. Otro caso fue en Hechos 14, 3, donde en Iconio por Pablo y Bernabé. Otro caso está en Éfeso por Pablo, un milagro por Pablo. Lo encontramos en Hechos 19, del 11 al 12. Y otro caso fue en Malta, hecho el milagro por Pablo. Lo encontramos en Hechos 28, del 8 al 9. Entonces, seguimos viendo que el punto 2, que donde dice que es para impartir el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, lo encontramos en Hechos 8, 17, donde Pedro y Juan están en Samaria. Y otra cita bíblica que nos habla de Pablo en Éfeso, que está en Hechos 19, del 1 al 7. El otro punto que miramos, aquí el bautismo y el derramamiento del Espíritu Santo no siempre se reciben mediante la imposición de manos, no siempre. Otras veces el Espíritu Santo se derramó sin la necesidad de que hubiera imposición de manos. Algunos ejemplos que tenemos en la Biblia los encontramos en Hechos 2, del 1 al 4. El día de Pentecostés, un maravilloso día donde hubo milagros impresionantes. Otro está en Hechos 10, 44, en casa de Cornelio. Es importante que veamos que el primer derramamiento del Espíritu Santo, tanto para judíos como para gentiles, lo hizo Dios directamente sin que nadie interviniera. Esto suele suceder aún hoy en día, o siempre, o sea, esto puede suceder
con unas personas o con todos, pero que sucede, sucede. Lo que pasa es que Dios es Dios y Él lo hace como Él quiere. Tenemos el otro punto donde nos dice que para la transferencia de autoridad y la bendición bajo cobertura. Ese es el punto 3. En el antiguo pacto, Jacob a sus descendientes, eso lo encontramos en Génesis 48:14. Otro está Moisés, cuando Dios puso de su espíritu sobre los ancianos del pueblo de Israel. Aquí no hubo imposición de manos directamente, pero sí hubo una transferencia de unción de Moisés a los ancianos. Eso nosotros lo podemos leer en Números 11:25. Moisés también cuando estableció a Josué como su sucesor, y eso lo encontramos en Números 27 del 18 al 23. Ahí vamos a encontrar todos estos testimonios de lo que pasó cuando estaba Jesús en este mundo. Decimos también, hablamos sobre el liderazgo en la iglesia. Esto lo encontramos en Hechos 6 del 1 al 6, el nombramiento de los primeros diáconos. En 1 Timoteo 4:14 encontramos Timoteo lo debía hacer para establecer autoridades. Hay cosas que el Señor manda y para establecer sus mandatos es necesario hacer las cosas tal y como Él no lo dice en su palabra. Dice, no se debe imponer manos con ligereza para dar cargos, sino se debe hacer igual que Jesús lo hizo con sus 12 apóstoles. Eso lo encontramos en 1 Timoteo 5:22. Hay que tener muy en cuenta esto que aquí se nos recalca, que es que no se debe imponer manos con ligereza, porque es algo muy delicado. Es necesario tener muy en cuenta, porque la palabra de Dios nos da todas las instrucciones de cómo debemos actuar para poder cumplir con los planes de Dios, tal y como Él los tiene programados. Seguimos por sus llagas. El segundo punto dice, la unción es para bendecir a las personas, para hacer milagros y sanidades que no se pueden llevar a cabo de forma natural. El amor entre hermanos habla de quienes son discípulos del Señor, pero los milagros y prodigios hablan del Dios de esos discípulos, porque el que hace los milagros es Dios. Muestran que Dios camina con nosotros, y la Biblia dice de Jesús en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, porque Dios estaba con él. ¿Sí? Amén. Entonces tenemos que primero, reconociendo al Espíritu Santo, lo primero que Jesús menciona de su ministerio es al Espíritu Santo. Jesús tuvo la humildad de reconocer que era alguien más quien hacía los milagros. Eso lo encontramos en Lucas 4, del 14 al 19. Igual debemos hacer nosotros cuando los enfermos nos busquen para que oremos por ellos, ya que ellos lo hacen porque Dios está con nosotros. Debemos estar claros que es para hacer el bien y sanar. Y siempre tenemos que darle la gloria y la honra es a Dios, porque nosotros simplemente somos unos instrumentos que Dios usa para poder que hagamos las cosas que Dios quiere que hagamos con las personas que tienen una necesidad, que son afectados por una enfermedad. Pero toda la gloria y la honra siempre se la tenemos que dar a Dios, porque Él es el que hace los milagros.
Dice, Jesús se apartaba a lugares desiertos a orar y escuchar la voz de Dios. Y de la misma forma nosotros también debemos hacer lo mismo. Porque nosotros tenemos que, así como Jesús, todo lo que hacía era porque el Padre le decía. Todo lo que el Padre le mandaba hacer, Él lo hacía. Nosotros también es necesario que en nuestra intimidad hablemos con el Señor para que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Porque la dirección la tenemos que recibir es de Él. No en nuestra carne, porque nosotros cometemos errores y no es así, no es por emociones, es según la voluntad de Dios. No basta recibir unción. Teniendo la unción, Jesús no la reservó solo para Él, sino que se la dio a otros 12 y luego a 72 para que hicieran lo mismo. Entonces, si Jesús lo hizo, fue porque el Padre se lo mandó. Ahora a nosotros el Señor ha tenido esa bondad y esa misericordia y nos ha dado también esos dones para que nosotros los pongamos al servicio de los demás y así se vaya multiplicando la fe por medio de los milagros que se puedan hacer, ¿sí? con la venia, con la bendición de Dios para el pueblo que necesita conocer del Señor. Y muchas veces un milagro produce muchas cosas, no solamente en el enfermo ni en el necesitado, sino en la gente que está a su alrededor, porque viendo no se puede dudar. Es importante que recordemos que la unción y el orgullo no van juntos. Ahí sí no. Esto es como el agua y el aceite, no van juntos. Eliseo tuvo que agacharse a recoger el manto y al hacerlo una doble porción de unción vino sobre él. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes 2 del 13 al 14. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado el mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Amén. Ahí podemos ver lo importante que es la unción que el Señor, que se recibe de parte de Dios. Ahora, segundo, teníamos primero el reconocimiento al Espíritu Santo. Segundo, tenemos Jesús y la sanidad. El poder para sanar estaba sobre él. En Lucas 5, del 17 al 25, leemos la historia del paralítico que bajó por el techo de la casa y fue sano. Esto aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Los fariseos estaban escuchando la doctrina y el poder de Dios estaba con Jesús para sanar, pero no estaba sanando, sino enseñando. Pero el poder estaba con Jesús. Más adelante dio la palabra y sanó al paralítico. La unción para sanar está sobre muchos, pero no opera sino hasta que se da la palabra, porque es fundamental la palabra de Dios. Si nosotros declaramos la palabra en el nombre del Señor, creyendo que esa palabra tiene poder, convencidos del poder de Dios, hecho está, porque Dios lo hace. Pero es necesario en el nombre del Señor declarar la palabra. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. ¿Cómo nosotros vamos a negar una cosa que está escrito en la palabra? Todos estaban ahí reunidos recibiendo la enseñanza de Jesús. Y como estaba la casa llena, no había por dónde entrar. La fe de estos hombres se meten por el techo para poder llegar a Jesús. Pero Jesús ve la fe. Él ve que no hubo impedimento que les pudiera llegar a Jesús. Por encima, por el techo lo hicieron. ¿Y qué hizo Jesús? Por fe, sano. Coge tu lecho y a tu casa. Maravilloso es Dios cuando le creemos, cuando tenemos fe y cuando declaramos su palabra. La sanidad no es un evento aislado del perdón de pecados, sino que confirman que Él nos puede salvar. O sea, ahí tenemos que mirarnos, sopesar eso, porque la sanidad y el perdón de pecados es lo que Dios puede hacer con nosotros. Nos puede perdonar nuestros pecados como también nos puede sanar. En una iglesia o ministerio se debe dar palabra y deben suceder milagros. ¿Por qué? Porque en una iglesia todas las personas que van en busca de la palabra, del alimento, son personas que por medio de la palabra hemos podido conocer al Señor. Y esa palabra nos ha llevado a crecer, a aumentar nuestra fe. Entonces, tienen que suceder milagros, porque el que cree en Dios, todas las cosas le ayudan para bien. También Jesús no estorbó la fe de la gente. Encontramos en Lucas 6, del 17 al 19, dice que toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. No debemos estorbar la fe de la gente. Ellos creían que si lo tocaban serían sanos. Las personas necesitan ver que aquel que va a orar por ellos es el primero que cree que ese milagro puede suceder. Claro, o sea, si yo voy y declaro la palabra creyendo que el milagro del Señor lo va a hacer, eso transmito a la persona que necesita el milagro y entonces lo llevo a que él también crea que el Señor sí lo va a sanar. Luego de mostrar poder, lo delegó. En Marcos 3, del 7 al 12, relata que muchas personas venían de los alrededores a ser sanados. Las multitudes eran atraídas a Jesús por los milagros y las sanidades. Muchos caían sobre él para ser sanos, pues a Jesús no le daba tiempo de orar por todos. Era tanta la necesidad. No todos son sanos al orar por ellos. Suele pasar. Pero no debemos desviar la atención de la gente del poder de Dios a nuestro cariño y compasión. Luego de esto llamó a 12 para delegarle poder para sanar enfermedades. Delegó ese mismo poder sobre otras 12 personas a quienes llamó sus discípulos, pues su deseo era hacer bien a muchos y solo no podía. Esos 12 aprendieron a hacer lo mismo e incluso no tenían ni tiempo de comer, tal como les sucedía a Jesús. Eso lo encontramos en Marcos 3, del 13 al 15. Porque la necesidad era tanto que ya no se daban abasto, ni los 12 apóstoles y Jesús. Pero el que buscaba su milagro lo lograba conseguir, teniendo esa fe y también esa paciencia, porque cómo sería la dificultad para que, mientras que se podían atender a tanta gente junta en esos lugares detrás del favor del Señor. Jesús ordenó que sanáramos enfermos. Es una orden de Jesús.
Y encontramos en Marcos 16 del 15 al 18, antes de ascender a la presencia del Padre, Jesús ordenó que sanáramos a los enfermos. No se trata de que si queremos o no, o si fuimos llamados a sanar o si tenemos el don de sanidad. Solamente debemos obedecer. El primero delegó autoridad, luego los envió y por último lo ordenó. O sea, es una orden de Dios, es una orden y nosotros tenemos que cumplirla. El enfermo debe ver que tú crees en lo que estás predicando y haciendo. Nosotros debemos ser los primeros en creer que el milagro sucederá. Así es. Con esa certeza, con esa fe, con esa firmeza de que declaramos la palabra y hecho está, hecho está. Los discípulos lo hicieron. Encontramos en Marcos 6 del 30 al 31, dice, los discípulos predicaban arrepentimiento y sanaban enfermos. Luego se juntaban con Jesús en su grupo de discipulado y le reportaban lo que enseñaron e hicieron, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Los milagros de hoy. En Lucas 14, el 21 al 24, encontramos, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. En los últimos tiempos veremos una generación de personas ciegas, mancas, cojas, etcétera, que entrarán en la cena de las bodas del Cordero, cuya invitación será la sanidad. Será una generación agradecida y dispuesta a servir al Señor. Los milagros y las sanidades son para este tiempo. Si queremos entender más, hay que estudiar la palabra. Es fundamental. Nosotros leyendo la palabra, pidiéndole al Espíritu Santo que nos sea revelada, vamos a entender mucho mejor todas estas buenas intenciones y todas estas promesas que Dios nos ha dado en su palabra, y creyéndolas las vamos a poder empezar a vivir y a disfrutar, porque ese es el deseo del Señor. Tenemos entonces las diferentes formas en que fueron sanados. Imponiendo las manos, lo encontramos en Marcos 16, 18. Y por la autoridad de la palabra también lo encontramos en Lucas 7 del 2 al 10. De lejos los 10 leprosos obedecieron. No todos los que son tocados cambian. Lucas 17 del 11 al 19. A los 10 leprosos el Señor los sanó a todos 10, mas sin embargo solo uno se devolvió a darle las gracias. Los otros recibieron su sanidad y se fueron. Ni gracias le dijeron al Señor. Pero nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios también cuando recibimos los milagros. En Lucas 6:19 encontramos cuando tocaron a Jesús. En Marcos 3 del 9 al 10 encontramos que muchos cayeron sobre él. En Marcos 7, 31 al 36 y en Juan 9 del 6 al 7 escupió e hizo lodo. Él lo hacía en muchas formas, lo hace, ¿no? Porque lo sigue así. Pasan los milagros, ustedes muchas veces somos los instrumentos del Señor y muchas veces para sanar a un enfermo
Él le pone a uno el Espíritu Santo a hacer cosas que uno no tiene ni idea, pero vienen de Él y llega la sanidad. Dios es Dios y Él hace y utiliza lo que sea si es necesario para poder que se le dé la gloria y la honra a Él. Es porque es el único que lo puede hacer. En Hechos 5:15 encontramos la sombra de Pedro. Pedro pasaba y solamente con la sombra él sanaba. Y allá quiere el Señor que nosotros lleguemos, ¿no? A identificarnos tanto en la intimidad con el Señor que cuando pasemos la gente se sane. Porque el Señor dice en su palabra que grandes cosas podremos hacer nosotros, más que las que se hicieron antes. Pablo hizo milagros con sus ropas. Eso lo encontramos en Hechos 19, del 11 al 12. Y en Santiago 5, del 14 al 15, encontramos que ungiéndolos con aceite se sanaban. Muchas veces en la casa del Padre, de los que están compartiendo conmigo esta enseñanza, han podido sentir el milagro que Dios ha hecho en sus cuerpos cuando, gracias a Él que me ha ungido mis manos para sanar a los enfermos, he declarado la palabra y con el aceite los he ungido y ha llegado la sanidad. Todo dolor se ha ido, ha desaparecido. El Señor ha hecho lo que necesitaba hacer en esa persona. Entonces, en la casa del Padre tenemos testimonios de los milagros que Dios hace para sanar a los enfermos, usándonos a nosotros como sus instrumentos. La clave de todo esto es la fe. Definitivamente la fe, la llave para entrar a los cielos, la llave para todo, para ver la gloria de Dios, la fe. Jesús vino a donde estaban sus discípulos y los encontró discutiendo con los fariseos por un endemoniado que no había sido libre. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un granito de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Eso lo podemos encontrar en Mateo 17, del 19 al 21. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí sí, no pasa nada si no tenemos fe. Ese muchacho no recibió el milagro cuando los discípulos oraron porque ellos mismos no le creyeron a Jesús. No, pues, si no hay fe, nada pasa. El Señor no les mandó a ayunar cuando los envió a sanar a los enfermos, sino les mandó a creerle. Así nos manda a nosotros. Si nosotros vamos a imponer manos, a declarar una palabra en el nombre de Dios, es porque la creemos. Si no, no lo hagamos. Cuando Jesús habla sobre este género, se refería a la falta de fe de los discípulos, al género de incredulidad. A eso es que se refiere el Señor. Ese género sale cuando nos acercamos a Dios en oración y ayuno, y en su presencia nuestra fe es aumentada y fortalecida. Por eso es que es necesario tener esa intimidad con Dios. Es necesario que lo busquemos cada día, cada vez buscando su palabra, la revelación de ella para nosotros, para poderla entender y para poderla vivir. Porque si nosotros leemos la palabra sin entendimiento, igual, no pasa nada. Pero si nosotros con la ayuda del Espíritu Santo la leemos, seguro que vamos a entenderla con un mensaje maravilloso de parte de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, porque cada vez
así como nos alimentamos espiritualmente con la palabra, entonces eso nos va a dar la fortaleza, nos va a aumentar la fe y va cada vez más a ser fortalecida la fe y va a aumentar cada vez. Entonces tenemos nuestro último puntico aquí, la razón de las señales. En Juan 20, del 30 al 31, se dice la palabra: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, porque eran tantas. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, no, pues, ¿cuánto libros tendrían que haber escrito para poder dar todos los testimonios de todos los milagros que Jesús hizo, si era cantidades de personas que lo seguían, que donde él estaba predicando la palabra llegaban a montones, y la gente que unos por oír y por conocer la palabra, otros porque tenían la necesidad por sus enfermedades, por cualquier situación, que sabían de que ya habían oído de Jesús y querían entonces conocerlo más y además ir a buscar su milagro. Entonces era mucha la gente que lo buscaba, pero pues todo eso no se podía escribir y copiar, pues, por decir algo, todos los testimonios, porque eran demasiados. Pero con los que tenemos en la palabra de Dios son suficientes para entender y creer en que Dios es Dios, que nosotros somos usados, somos instrumentos para llevar la palabra y para sembrar esa semilla, pero que el que hace la obra es Dios. Él es maravilloso, Él es Dios, y Él hace todo. Él sabe las necesidades que tenemos y Él nos da todo aquello que necesitamos. Las señales son para que las personas crean que Jesús es el Hijo de Dios. Ellas atraen a las personas para escuchar la palabra y creer en Cristo. El llamado sin trabajo es puro espejismo. Debemos trabajar duro y efectivamente si queremos ver el ministerio creciendo. Sí, hermanos, es un trabajo, es una tarea ardua que el Señor nos ha dado, nos ha colocado, porque un día puso su mirada en nosotros y nos escogió. Gloria al Señor, porque son muchos los llamados, pocos los escogidos, y es por eso que tenemos que cada día darle gracias y gloria y honra al Señor, porque hoy sabemos que fuimos escogidos para que hagamos la voluntad del Padre, y nos ha dado unos dones maravillosos para que los pongamos al servicio de los que necesitan. Y yo personalmente, yo no tengo sino palabras de agradecimiento para Dios, porque toda la honra y la gloria se la doy solo a Él, porque mis manos han sido usadas muchas veces para sanar a muchas personas. Me ha usado en el Hospital San José, me ha usado con mis vecinos en el barrio donde vivo. Muchos vecinos, inclusive son católicos, pero van y me buscan para que les haga un masaje, porque están adoloridos, porque no pueden ya con el dolor, porque han ido donde el médico, porque esto y la droga ya no les hace provecho, el dolor continúa. Y yo, con todo mi amor, solamente me lavo, me sello con la sangre del Cordero y les digo: camine, vecina, camine, entre, venga. Y yo oro al Señor y le pido que sea Él glorificándose en esa vida. Y es así como ellos
ay, ¿cómo le parece que se me quitó el dolor? Ya no siento el dolor. Que ellos reconocen, yo le digo, gracias, doña Nayi, y yo les digo, no, toda la gloria y la honra es para Él, porque Él es el que hace los milagros. Él simplemente usa mis manos, pero Él lo hace todo. Entonces, ha sido maravilloso en la congregación, en la Casa del Padre. Ustedes son también, muchos de los de la Casa del Padre son testigos también, tienen sus testimonios de que Dios ha obrado, Dios ha hecho milagros, Dios ha sanado a los hermanos que se han visto afectados en diferentes partes de su cuerpo, y Dios es maravilloso. Por eso, hermanos, pues yo quiero decirles que busquemos esa intimidad con Dios. Busquémoslo, leamos su palabra, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría que solo Él nos puede dar para poder nosotros entender su palabra, para poder nosotros que nos sea revelada su palabra, y que así por medio de su palabra nosotros aumente cada día nuestra fe, y que podamos hacer la tarea que el Señor nos ha mandado, una tarea bien hecha, una tarea que sea para honra y gloria del Señor, y que Dios nos siga usando, porque es lo único que yo le pido al Señor. Señor, úsame, heme aquí, Señor, y que nos siga bendiciendo de tal manera que podamos seguir cada día avanzando más y aumentando nuestra fe en el Señor por medio de su palabra y en esa intimidad maravillosa con el Señor día a día. Hermanos, por hoy ha sido este el tema. Espero que ojalá haya podido llegar a sus corazones, y que alguna duda, ustedes ya saben, nos encontramos cada vez en la Casa del Padre, y lo que sea, cuenten conmigo, y que sea Dios tocando todos sus corazoncitos y entendiendo, que todos hayan podido entender que Dios hace milagros, que Él está vivo, que en Él encontramos todo, y por medio de su palabra vamos a creer y aumentar nuestra fe cada día más. Dios los guarde, que el shalom del Señor llene sus vidas y esté con ustedes en todo tiempo. Hasta la próxima, nos vemos, bendiciones.